Buenos días, soy Ramón Miralbes Will, profesor de la Universidad de Zaragoza, y voy a presentar el siguiente trabajo que se titula La herramienta PDF 3D para el aprendizaje de contenidos relacionados con la visión espacial en el ámbito de la expresión gráfica en la ingeniería, que he desarrollado junto con mis compañeros Laura Diago Ferrer y David Ranz Angulo. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es la visión espacial, que es la capacidad que tienen los seres humanos para generar una representación en su mente de una determinada pieza o un determinado conjunto de piezas o un determinado espacio del mundo real. Estos aspectos son fundamentales en ámbitos como la ingeniería y la arquitectura, para la representación, por ejemplo, de una máquina o, por ejemplo, de un edificio. Además, deben ser capaces de ser plasmados en un determinado documento, por lo cual es necesario la generación de algunas representaciones 2D como son los planos. Una de las principales dificultades que tienen los alumnos es la generación de estas representaciones bidimensionales. De la misma forma, el alumno tiene muchos problemas para pasar de una representación bidimensional a una tridimensional y comprender en su mente cómo sería una determinada pieza representada en un plano. Con el desarrollo de las diversas tecnologías de la información y los diversos softwares, ha sido posible que aparecieran nuevas herramientas, como es el caso del PDF 3D que vamos a estudiar en esta presentación. Aquí tenemos un ejemplo de una pieza que se trata en clase. Este sería una bola de lo que sería un grifo, la cual, pues bueno, tiene una serie de agujeros por el interior para que pase el agua. Aquí podemos ver la representación isométrica de la pieza, que es parecida a la representación tridimensional. Y normalmente el alumno tiene que ser capaz de generar diversas representaciones bidimensionales que se conocen como vistas. Aquí podemos ver lo que sería el alzado y la planta. Y en el propio alzado vemos que se ha hecho un corte en la pieza para ver el interior. Debe remarcarse que una de las principales dificultades que tiene el alumno es la generación de dichos cortes y la comprensión del interior de dichas piezas. Entonces, mediante estas herramientas, el alumno será capaz de comprender mejor cómo son estos cortes a partir de la visión 3D de la pieza y viceversa, y también cómo es el interior de la pieza. En el caso de los conjuntos, aquí podemos ver un conjunto mecánico formado por dos árboles, que es uno de los que se trata en clases. Entonces, los principales problemas que tienen los alumnos es la identificación de las diversas piezas que forman el conjunto mecánico, la identificación de la posición de las diversas piezas entre sí y después, pues bueno, su interrelación, así como la identificación de algunos aspectos como, por ejemplo, el nervado que aparece en esta zona de aquí o, por ejemplo, algunas otras piezas como esta de aquí, que sería un pasador de aletas, o la comprensión de que esto es un elemento dentado. A partir de esta representación, el alumno debe ser capaz de generar planos como el que tenemos a la derecha, con diversas vistas, cortes y secciones. En esta imagen podemos ver lo que sería la herramienta 3D aplicada a la bola. Aquí podemos ver algunas funcionalidades que tiene la herramienta 3D, como por ejemplo, pues bueno, la de girar la pieza, moverla, etcétera, etcétera. ¿Vale? De esta manera el alumno es capaz de ver el interior y el exterior de la pieza. Y también podemos generar las diversas vistas, como el alzado o la planta que hemos comentado antes. También es posible hacer determinados cortes con esta herramienta. Son las principales funcionalidades. Estos cortes también pueden ser configurados. Así pues, por ejemplo, es posible cambiar la profundidad del corte o también el plano de inclinación o cambiar entre planos. Esta es una herramienta muy útil para que el alumno sea capaz de entender cómo se realizan los cortes y cómo quedarían en una determinada pieza. Aquí tenemos otra aplicación del PDF 3D, que es la representación y la visualización de un elemento dentado, en este caso un engranaje. Entonces, mediante esta herramienta, los alumnos son capaces de entender cómo son los dientes de estos elementos u otros aspectos de la pieza, como por ejemplo este chavetero. En relación con la representación de conjuntos mecánicos, esta herramienta también nos permite visualizar las diversas piezas que conforman el conjunto mecánico y hacerlas visibles, ocultarlas, etcétera, etcétera. De esta manera podemos ver la interrelación de piezas y ver aspectos como por ejemplo el nervado que hemos comentado anteriormente. ¿Vale? También tenemos la lista de elementos y es posible identificar piezas pulsando sobre ella. En resumen, esta es una herramienta muy útil para fomentar el aprendizaje autónomo por parte del alumno de la capacidad de visión espacial, que se complementa con las clases de teoría y problemas.
Estamos estudiando también la implementación de otras tecnologías como son la realidad aumentada y la realidad virtual. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestarla.